Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Hoy es 13 de julio de 2026. Estamos en Sucre por mi canal. Me llamo José Antonio Ortuste Alba. En esta oportunidad quiero plantearles el siguiente tema. Trata de un artículo que publiqué el 9 de octubre del año 2022 en el periódico de Cochabamba, Bolivia, Opinión, en el suplemento literario La Ramona. Lleva por título Notas Rousseauianas, la voluntad general en el contrato social. Posteriormente, quiero plantearles brevemente tres aspectos de la situación en cuestión que acompañan estas notas rousseauianas. El primero de ellos tiene que ver con la población mundial, la división del mundo y la muerte o el fin del concepto de hombre. Hago un confer, es decir, una cita de Las palabras y las cosas, 1968, de Michel Foucault. En su traducción, por siglo XXI en Buenos Aires, se puede llegar a la idea de la muerte de una era, del nacimiento del sujeto posmoderno, el nacimiento del sujeto europeo en 1968. Nosotros tomamos ese confer, esa nota de página, para entender la población del mundo, señalarles que si sumaríamos como el gran consenso mundial las poblaciones de China con 1.000 millones de habitantes, la población de la India con 400 millones de habitantes, la población de Myanmar, la ex Birmania, con 95 millones de habitantes, a la que sumaríamos por una alianza geopolítica el Kurdistán y Rojava en el norte de Siria. Son territorios independientes, reconocidos parcialmente, y si sumáramos alianzas como las del Estado Plurinacional, llegaríamos a los 1.000 millones y más de 500 millones sumados a esos 1.000 millones. Por otro lado, tendríamos que sumar países regionales como Kazajistán, como Turkmenistán, como Azerbaiyán o Armenia, a un apoyo a este nuevo hombre que nace de estos 1.000 millones más 500 millones de habitantes. Por otro lado, tendríamos que sumar adhesiones de países regionales del África, como Libia, la República Árabe de Saharaui, Etiopía, Somalilandia, que tiene un reconocimiento parcial en el mundo, Zimbabue y la República Democrática del Congo y la República de la Argentina. De esta manera, la población mundial sumaría su decisión, sus votos, preguntándoles o no preguntándoles, sobre el nacimiento, el surgimiento
de un nuevo mundo que ha interpelado a partir de la mitad del siglo XX pasado, no solamente por un reconocimiento, no solamente por una alteridad gramatical, una alteridad fenomenológica o filosófica o psicológica de la transpersonalidad, sino que ha alterado la conciencia de toda la geopolítica mundial. El resto de culturas y el resto de la población mundial probablemente regionalmente y por una alianza a otro sistema de mundo, a otro sistema mundial, tendrá otra decisión y tendrá otra forma de interpretar el mundo. Los pueblos que les he citado han demandado el surgimiento de un nuevo hombre, de un nuevo concepto de hombre, de una nueva identidad política, de una ciudadanía global que debe llamarse de otra manera. No como interpretó Foucault, tampoco como interpretó Levinas. Es como interpretó el Corán, el budismo, el código Palí, como interpretó el marxismo del siglo XX, soviético, postsoviético. Me olvidaba señalar a Kazajistán y a la República o a la Federación Rusa y a la República de Bielorrusia. También quisiera comentarles, como un segundo punto de la situación en cuestión, acerca de un dato muy peculiar, muy curioso en Bolivia, sobre los nombramientos de altos mandos militares en Bolivia bajo la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, antes bajo la Constitución. Y un dato anecdótico, que no es anecdótico solamente, es un dato de seguridad del Estado, es que todos los altos mandos militares, contabilizando el retorno de la democracia desde el 10 de octubre de 1982, han sido observadores del nacimiento de los generales, de los oficiales generales, oficiales superiores de estas ramas de las Fuerzas Armadas, de estas armas de las Fuerzas Armadas. Es decir, ningún alto mando militar tenía procedencia de pandinos, venianos, cruceños o tarijeños, excepto el año 2002 y 2003. Se nombró a un comandante del ejército de una localidad llamada Camiri, en Santa Cruz, y se nombró a un comandante de la Fuerza Naval de Bolivia, también de origen cruceño. Irónicamente, este alto mando militar fue procesado bajo privilegios constitucionales el año 2008-2009. Se llegó a una sentencia condenatoria en contra de este alto mando militar. La pregunta es por qué los gobiernos no deben aceptar la presencia de militares nacidos en Pando, Beni, Santa Cruz o Tarija. Porque Bolivia tiene restricciones por principios de seguridad, por principios de constitucionalidad, previos a la Constitución de 2009 y posteriores a la Constitución de 2009.
Esto deben tomarlo en cuenta los administradores del Estado bajo la Ley 777 de 21 de enero de 2016. También el tercer punto de esta situación en cuestión tiene que ver sobre las pólizas de seguros o las pólizas de importación que están regidas en el Código Civil, en la Ley de Seguros y en el Código de Comercio en Bolivia. El Código de Comercio, el último, es una norma, es un decreto ley del año 77 que establece los contratos de pólizas de vehículos automotores. Por el artículo 3 del mismo Código de Comercio, ninguna autoridad boliviana está en la obligación de reconocer valor probatorio. Valor probatorio no es un valor traslativo de propiedad, no es un documento de transmisión de propiedad de un vendedor a un comprador. Esa es la naturaleza bilateral de un contrato. No es tal cual en la legislación boliviana y en la costumbre jurídica boliviana. Más bien, la póliza de importación de vehículos dice el Código de Comercio actual que es un medio de prueba en Bolivia. Pero interpretando el artículo 3, la oposición a un medio de prueba debe hacerse valer bajo la ley procesal civil en Bolivia. Esta ley procesal civil fue el Código de Procedimiento Civil, aprobado y publicado y sancionado, promulgado el año 1976. Fue elevado a ley el 28 de febrero de 1997. Sin embargo, la ley 439 de 19 de noviembre de 2013, el Código Procesal Civil actual, en su disposición abrogatoria, abroga y deroga los últimos artículos del Código de Procedimiento Civil. Por esta razón, las pólizas de importación en Chile no son válidas y no pueden ser reconocidas ni tener oposición probatoria en ninguna circunstancia en territorio boliviano. Quiero pasar brevemente a recapitular este ensayo sobre la voluntad general en el contrato social. Hice un silogismo, señalé una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Además voy a señalar una conclusión personal ahora. La primera premisa mayor, señalé el alcance de algunos elementos de la voluntad general en el hombre natural, concepto de Rousseau, en el pacto social. La segunda premisa señalé el pacto social o primera convención. La conclusión sale entender la primera convención, el contrato social, frente a la idea del hombre ciudadano y del hombre natural de las premisas estudiadas. En este entendido, quiero distanciarme de la idea de buen salvaje, de la idea de la libertad naturalista o jus naturalista de este autor de la Ilustración, de este autor ginebrino. Quiero rescatar el concepto de ciudadanía y de inserción a la soberanía, al Estado o a la voluntad hegemónica del Estado a través de la voluntad general, que es la decisión del Estado a través de nombres teóricamente válidos para llamar Estado
pueblo, llamar a Estado soberano, y llamar a Estado voluntad general. Hay que diferenciar las voluntades particulares de la voluntad general. Voy a comentarles en un segundo video alguna conclusión de esta voluntad general en el contrato social. Adiós.